Manejos adicionales de materia prima. En esta lección veremos información para el manejo de otras rutas por las cuales se consumen ingredientes y la forma como deben ser contabilizados para justificar su consumo. Analizaremos los temas de transformaciones por procesos, transformaciones por resultados, bajas o desperdicios, rendimientos, comida de empleados. Además veremos las funciones y emparejamiento del sistema de control y el de contabilidad. Como también veremos varios consejos y pistas para un eficiente manejo del dinero en efectivo. Otro de los temas importantes que se debe abordar al hablar de administración de insumos, es el de las bajas de materia prima o desperdicios. Todo restaurante tiene, o por lo menos debería tener, unas pérdidas en su materia prima por su proceso operativo. Estas se ocasionan dentro del mismo proceso productivo por la misma naturaleza de este o por accidentes que se presenten durante su desarrollo. Por ejemplo, alguno de los ingredientes del producto podría caer al piso o quemarse durante la elaboración. Entonces, es natural que las bajas en la materia prima o desperdicios se presenten, y buscar evitar que existan podría desembocar en la mala calidad del producto que se le vende al cliente. Por eso es un error que los dueños de los restaurantes presionen a sus empleados a no generar bajas de materia prima, so pena de sancionarlos cobrándoles. Ahora bien, el hecho de que sea natural al proceso de producción que estas bajas o desperdicios se produzcan, no quiere decir que no deba existir sobre ellas un control y como también se mencionó anteriormente, no solo se debe controlar el exceso de desperdicios o bajas, sino el hecho de que no se produzcan en absoluto. Las bajas o desperdicios se deben controlar. Para ello, será indispensable llevar un registro de los mismos y controlar por parámetros. Usualmente, el índice de desperdicios está entre un 0,4 y 0,5 décimas sobre un 1% de las ventas. Para poder realizar el control sobre los desperdicios, una forma de hacerlo es separando en un recipiente los ingredientes del producto dañado que sean ingredientes de control diario y desechando, por otra parte, los demás ingredientes, pues el impacto de estos en la desviación del costo ideal contra el real es prácticamente insignificante y va a ser absorbido por el margen que se considera aceptable. Para mayor claridad, tomemos un ejemplo. Supongamos que una hamburguesa cae al piso en medio de la hora pico. Esta hamburguesa se compone por el pan, la carne y los vegetales. De estos ingredientes, solo el pan y la carne constituyen ingredientes de control diario de acuerdo con lo analizado en la tercera lección. En este sentido, solo el pan y la carne deberán separarse en el recipiente de desperdicios de control. Los demás ingredientes se podrán desechar sin ningún tipo de control por las razones ya expuestas. Suele pensarse que al hablar de desperdicios se está hablando también de rendimientos, pero esto es una confusión, pues uno y otro término refieren a realidades diferentes. Los desperdicios se refieren a los ingredientes que se pierden en el proceso productivo por accidentes operativos, devoluciones de producto por parte del cliente, o materia prima que se descompone. Estos se controlan por parámetro definiendo una cifra porcentual con respecto a las ventas del establecimiento. Los rendimientos, por su parte, se refieren al resultante del comportamiento de la materia prima comparado contra el presupuesto esperado de una producción o transformación. Esto se analiza de acuerdo con el tipo de proceso que suele ser de dos maneras: procesos por tandas y procesos por resultados. Procesos por tandas. Hay procesos de producción por subrecetas de tandas de producción. Esto se presenta cuando la receta incluye un número determinado de porciones de un producto. Por ejemplo, la receta de un arroz que se ha calculado produce 100 porciones para la venta. Si se estima que 5 kilos de arroz y otras cantidades específicas de otros ingredientes producen 100 porciones, entonces ese es el rendimiento del 100% de la receta.
Al finalizar el proceso de producción por tanda, se deben medir, ya sea por peso o por volumen, las porciones resultantes. Estas deberán coincidir con el número de porciones estimadas, pero puede suceder que no sea así. Por esta razón se debe llevar un registro del número de porciones que resultaron de un proceso de producción por tandas y calcular el porcentaje de rendimiento que ha tenido la receta de acuerdo con lo que se ha estimado. Por ejemplo, si con la receta de las 100 porciones de arroz, al final obtenemos solo 95, hablamos de que hubo un rendimiento apenas del 95%. Las desviaciones en los rendimientos pueden obedecer a distintos factores que es importante identificar en su debido momento. Por ejemplo, el ingreso de un nuevo operario que utiliza los ingredientes de una manera diferente o la obtención de materia prima de menor calidad que implique a su vez mayor desperdicio, son aspectos que pueden determinar una desviación en los rendimientos y que pueden ser un gran problema en potencia para el restaurante. Por esta razón es importante controlar también los rendimientos. Para controlar el rendimiento, se debe llevar un registro no solamente del número de procesos por tanda que se hayan realizado en el periodo, sino además de cuál fue el porcentaje de rendimiento de cada uno de esos procesos. Esto permitirá al gerente identificar problemas reales o potenciales y tomar acción inmediata. Cuando hablamos de procesos por resultado, nos referimos a aquellos procesos de producción en los cuales no es previsible el rendimiento debido a que la materia prima sufre transformaciones tan diferentes cada vez, que el resultado varía en cada proceso. Durante estos procesos, partimos de una materia prima en unas condiciones específicas y vamos a resultar con otra materia prima transformada de cuyo resultado dependerá el rendimiento. El ejemplo preciso es con las carnes. Por ejemplo, si el restaurante compra un lomo o solomillo de res entero, el cual no ha sido limpiado, es difícil determinar cuál será el rendimiento de esa pieza, pues solo al limpiarla y saber efectivamente cuál es la forma del lomo y su tamaño, será posible determinar cuántos filetes, cuánta carne picada y cuántos desperdicios saldrá del mismo. Este tipo de procesamiento es muy importante en casi todos los restaurantes pues no solo se utiliza para transformar carnes sino muchos otros elementos que se almacenan en diferentes estados. Para controlar la materia prima que es sometida a este tipo de procedimientos, lo importante será establecer cuál es su costo real, pues si, por ejemplo, un restaurante recibe 30 lechugas que pesan 30 kilos y después de limpiarlas y hacerles algún procesamiento inicial se obtienen 25 kilos, el costo real por kilo no es el que llegó en la factura del proveedor sino el obtenido del valor total de la factura, dividido entre 25 y ese valor es el que debe afectar la receta. De acuerdo con lo anterior, es claro que por la imprevisibilidad del resultado en el procedimiento, no existen procesos de manejo de materia prima que permitan determinar el rendimiento de estas. Por eso lo importante no es buscar un procedimiento de ese estilo, como tradicionalmente lo han pretendido los administradores, sino buscar el costo real de esta, teniendo en cuenta el resultado del procedimiento, frente a la materia prima inicialmente adquirida. Otra fuente de utilización de la materia prima es la comida de los empleados, y sobre este aspecto se han tratado de implementar distintas estrategias como por ejemplo, no proveerles ningún tipo de alimentos, o prepararles comida diferente de la del menú del restaurante. Estas estrategias no traen resultados satisfactorios debido a que estimulan en los empleados un desafío por acceder a la comida del restaurante. En la práctica esto no es fácilmente verificable y el control del restaurante queda en una situación muy desventajosa, pues el hecho de que la prohibición de acceder a la comida del restaurante exista, no quiere decir que se vaya a cumplir y pueden empezar a presentarse abusos de los empleados que se vuelven incontrolables por no haberlos previsto, al suponer que la prohibición sería respetada. Hay que acordarse que en el control lo más importante es identificar cuál es la materia prima que sugiere robo, pues en este caso perdemos no solo la materia prima sino la utilidad. En la práctica, hemos comprobado que la estrategia en relación con la comida de los empleados que mayor control permite, consiste en implementar un menú compuesto por elementos del menú de venta al público.
Todos los empleados consumen lo mismo en el mismo día y se hace un balance tratando de que, 4 o 5 días de la semana, el plato del día contenga elementos de menor costo y, los otros días contenga algún elemento considerado dentro de los preferidos. Esta estrategia no solo desmotiva a los empleados a desear lo prohibido, sino que además, con el paso del tiempo, lleva a los empleados a buscar otras alternativas de alimentación por su propia cuenta. Tanto el menú como la aplicación del mismo, debe irse registrando en el día a día. Igualmente se debe registrar el consumo que hagan los empleados para saber a ciencia cierta, cuánto efectivamente se utilizó de materia prima en la alimentación de los empleados. Hoy en día tratar de hablar de manejo de información sin contemplar la tecnología sería casi un imposible. Hay muchas herramientas diseñadas para hacer diferentes funciones que van a facilitar mucho este proceso. Para esto, desde el punto de vista tecnológico es necesario tener dos tipos de herramientas que manejan el proceso de administrar la información. Un sistema de control y un sistema de contabilidad. Vamos a describir brevemente la función de cada uno de estos sistemas y cómo se complementan el uno al otro, debido a que cada uno tiene una misión muy importante en el proceso contrario. El sistema de contabilidad va a hacer lo que tradicionalmente hacen todas las empresas. En la parte del balance general maneja los activos, los pasivos y el capital. Esto es un proceso que todos los contadores en todos los países manejan de manera rutinaria. En lo referente a los estados de resultados, la contabilidad maneja dos grandes segmentos. Por un lado, la parte de costos de la cual hemos hablado suficiente en estas lecciones y hemos dicho, requiere ayuda adicional para poder cumplir con las necesidades. Por otro lado, la parte de gastos en la cual se configura como la herramienta apropiada para manejar esta información, siempre y cuando se hagan unas acomodaciones de presentación para facilitar el análisis de la misma. El sistema de control, podemos decir que es el detalle y auxiliar de la contabilidad en el manejo de inventarios. Este sistema debe contemplar, cuando menos, las siguientes necesidades. Registro y manejo de compras y entradas al almacén. Facilidad de agrupación acorde con los requerimientos mencionados en las lecciones anteriores. Manejo de recetas de control y explosión de insumos o de recetas, y administración y registro de los desperdicios o bajas. Para quienes no están familiarizados con el término explosión de insumos o recetas, esto se refiere a tomar cada ítem de menú de venta al público y descomponerlo hacia atrás de acuerdo a su receta estándar. Al sumar todos los ingredientes y los respectivos valores de todos los productos de menú vendidos, se obtiene el costo estándar o ideal, que permite una comparación rápida por grupos y entrega información de faltantes o sobrantes de inventarios. Si profundizamos en la lógica de control, este se puede reducir a supervisar tres cosas: lo que entra, lo que se reversa y lo que sale. Traducido esto en procesos, es necesario controlar las compras, las transformaciones, los créditos sobre compras, las ventas y anulaciones de ventas. Aclaremos cada uno de estos procesos y cómo actúa en cada uno de los sistemas analizados. Explicamos ahora la relación entre el sistema de contabilidad y el sistema de control para lograr los siguientes objetivos. El sistema de control lleva el detalle entregando el costo ideal y el costo real. La contabilidad confronta por sus propios medios que el costo real es igual al que presenta el sistema de control. A continuación veremos la mecánica de qué hace cada uno de los sistemas. En relación con las compras, el sistema de control debe tener, en primer lugar, capacidad de registrar las compras en detalle al igual que las devoluciones o créditos de estas. En segundo lugar, las transformaciones, que en la práctica se convierten en nuevos ítems de inventario. En tercer lugar, la valorización de inventarios.
El sistema de control maneja las compras, los precios promedio, la valorización de las transformaciones y los saldos reales de inventarios, los desperdicios o bajas, y comida de empleados. Maneja también las agrupaciones especiales necesarias para producir un estado de resultados como lo veremos más adelante. Por este motivo el valor de inventario final de cada uno de los grupos y subgrupos debe ser suministrado por este sistema. Por último, capacidad de producir una interfase para suministrar los totales de los grupos, al sistema de contabilidad. El sistema de contabilidad, por su parte, trabajará los costos utilizando información propia e información adquirida gracias al sistema de control utilizado. En relación con las compras, el sistema contable tomará las compras registradas por el sistema de control para confrontarlas con las cuentas por pagar. El resultado debe ser coincidente, de lo contrario, en caso de que las compras registradas y las cuentas por pagar no concuerden, habrá que investigar la causa de la información inconsistente. Haciendo un resumen, la contabilidad confronta las compras tomando las entradas al almacén, y las propias cuentas por pagar. Tomará la valorización de inventarios del sistema de control. Es de notar que solo toma los valores del total de grupos que van a ser ingresados en el estado de resultados para sacar los costos reales. También registra los desperdicios, debido a que estos se llevan en una cuenta aparte y se controlan de manera individual. Por último, el sistema de control envía la información del costo de comida de empleados, ya que este es un costo que se registra en los costos de mano de obra. El éxito del control de inventarios depende también del sistema de registro. Por esta razón, cada día es más común que los restaurantes implementen sistemas POS, que facilitan la labor y la hacen más exitosa, aunque algunos restaurantes siguen haciendo uso de las registradoras. Haremos énfasis en algunos elementos que son importantes en estos sistemas de registro para su utilización con un sistema de control. Debe poder registrar el ítem de menú de manera individual. El manejo del dinero. Las veces que se abre la gaveta sin ningún tipo de registro. Esto se conoce como apertura de gaveta 90. Las anulaciones. Muchas de las registradoras más modernas cumplen con estos requisitos al igual que algunos sistemas POS. Sin embargo, las ventajas de un sistema POS, es que entrega prestaciones adicionales como manejos de mesas, centralización de la información, variedad de estadísticas de venta y mucho mejor manejo de información histórica. Vamos a tomarnos aquí unos minutos para dar unos tips que pueden ayudar en el esquema de control. En referencia a la administración del dinero de la caja registradora o sistema POS. Lo ideal en el manejo y conteo del dinero, es que el administrador del punto esté también involucrado en este proceso. O sea que tanto administrador como cajero participen en la responsabilidad. En el momento del cierre de caja, o cambio de turno, lo ideal es que tanto el administrador como el cajero cuenten el dinero, y es recomendable hacerlo antes de conocer el monto que debe existir. Esto obliga a que la caja no se cuadre ya sea poniendo dinero cuando falta o retirando el que sobra. El otro elemento donde se pierde mucho dinero es por el proceso de anulaciones o retornos en el sistema de registro. Esta es la manera de alguien malintencionado registrar inicialmente un producto vendido, cobrar el dinero y después hacer la devolución. Para evitar esto, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, se debe llevar un registro diario del porcentaje de las anulaciones contra las ventas. Como rutina, el promedio de anulaciones no debe sobrepasar el 1% de las ventas. Cuando esto sucede, se debe entrar a investigar un poco más a fondo para identificar cuál es el problema, si es falta de entrenamiento o sencillamente alguien manipulando el sistema de registro. Segundo, el proceso del manejo de las anulaciones debe ser bastante estricto y la recomendación es que debe existir el recibo o factura original, el re-registro si es posible que el cliente permita al restaurante conservarlo.
Debe tener escrita la razón de la devolución, y finalmente la firma del cajero y la firma del administrador, o en su defecto de otro empleado. En el proceso de auditoría se deben revisar estos recibos anulados, y generalmente el re-registro debe ser muy similar al original, por ejemplo, un re-registro donde en lugar de ser 100 bebidas fuesen 10 bebidas y todo lo demás igual, es evidente que se cometió un error de digitación. Si se encuentra con un registro donde el original anulado era una hamburguesa, un refresco, y unas papas, y el re-registro una pizza, una limonada, y una ensalada, pues aunque no necesariamente sea mentira, de todas formas es una transacción sospechosa y es pertinente a ese cajero o grupo de trabajo hacerle un mayor seguimiento. Finalmente, otros consejos que mencionamos y pueden representar ayudas adicionales son: arqueos sorpresa. Es importante como rutina que el administrador o dueño efectúe al menos 2 o 3 arqueos sorpresa al mes, donde en cualquier momento se hace un conteo del dinero contra las ventas para ver el estado del cuadre de la caja. Faltantes o sobrantes de dinero excesivos pueden indicar una manipulación de las ventas. Usualmente se ve en algunas organizaciones que cuando hay faltantes de dinero, automáticamente se le hace el cobro al cajero haciéndolo firmar un vale para ser descontado de su sueldo. Esto no es una muy buena práctica, pues lo que se está haciendo es decirles, está bien que se haga un autopréstamo que mientras usted pague de su quincena esto es aceptable. Un cajero que permanentemente tenga descuadres, no debería estar de cajero. Esto no quiere decir que eventualmente pueda haber un problema que se da por la naturaleza de su actividad. Estos descuadres, como todo, deben ser presupuestados y el parámetro usual es de 1/10 de un 1% de las ventas. Algo que también ayuda, es que el administrador salga al comedor y se dé una vuelta mirando qué hay en las mesas, y después comparar contra lo registrado. Además le sirve para darse cuenta de la presentación y apariencia del producto que está consumiendo el cliente. No hay que olvidarse que al igual que hay que llevar un control de las anulaciones, es importante que el sistema de registro no permita abrir la gaveta de dinero sin registrar este evento. Es importante hacer un seguimiento al número de estas aperturas sin venta, pues puede ser un indicativo de manipulación de las ventas. En la próxima lección veremos todo lo relacionado con el estado de resultados, sus agrupaciones especiales en el área de costos y gastos, y su manejo presupuestal. Esta lección contiene algunas pautas para un manejo eficiente de las diferentes áreas del gasto, y algunas guías en los estándares usuales en la industria de restaurantes.